entendemos que porque el olvido de memoria o porque los primeros signos se ven a veces después de 5 o 6 años del desarrollo de esa enfermedad porque pasa silente, no nos va a afectar en el resto de nuestro cuerpo. Pero tener en cuenta que usted puede vivir con una demencia por décadas. Sí. Y va a estar llevando una vida rutinaria, pero no le va a afectar físicamente. Pero un tema de hipercolesterolemia, un tema de azúcar elevado, prediabetes o diabetes, sí le puede llevar su vida. Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Hoy tenemos una gran invitada con un tema que sé que a todos ustedes les va a encantar porque es una herramienta terapéutica que hacía mucha falta en la República Dominicana y hoy vamos a tratar el tema de la gerontología en manos de una de las que para mí es una de las principales especialistas, no solo de República Dominicana, sino también de Latinoamérica por tu formación en Europa. De esto estamos hablando nada más y nada menos que la doctora Silvia Montes Jorge. Bienvenida, Silvia. Un honor tenerte aquí y poder compartir contigo este segmento. Ese honor es mutuo. Muy feliz de hacer lo que más nos gusta, educar en temas de salud. Así es. Mira, este tema nuevo pudiéramos diferenciar para que la gente pueda entender a la hora de referir un familiar. ¿Cuál es la diferencia, por decirlo así, entre la gerontología y la geriatría? Por ejemplo, que la gente confunde esos términos. Es muy buena pregunta. Siempre me gusta aclararlo también en el consultorio. Mira, la gerontología es la ciencia que estudia todos los procesos del envejecimiento, desde la inserción social, las actividades que puede hacer la persona después de alcanzada una edad, que normalmente en nuestro país, como es una población subdesarrollada, hablamos de los 60 años en adelante. Y la geriatría maneja meramente el manejo farmacológico y clínico de estos pacientes adultos mayores o que ya han entrado en un envejecimiento. Dentro de la gerontología trabajamos mucho lo que es la medicina preventiva, o sea, hacemos un trabajo desde antes de llegar a esta edad, por eso yo veo adultos jóvenes y adultos mayores, porque cuando tenemos el factor de la herencia, que tú sabes que es una carga de un 30% por la madre y por el padre, entonces cuando ya sabemos que hay una predisposición, pues vemos a estos adultos jóvenes ante tiempo y ponemos, vamos a decir, candado antes de que les roben. Hacemos esa parte preventiva. Oye, excelente. Estamos hablando, para que la gente esté en contexto de lo interesante que tú acabas de decir, que hay personas que quizá no lleguen a la edad cronológica de lo que se considera un envejeciente y ya por temas genéticos, has dicho aquí, un 30% del lado del padre, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, eso es así, o sea, a nivel de ciencia, ¿no? Eso a nivel de ciencia, de hecho tú vas sumando esos porcentajes. Hay personas que tienen ya una carga de un 60% porque lo tienen por ambos lados. Entonces, ¿qué le queda? ¿Cuál es el otro porcentaje? El otro porcentaje son tus hábitos modificables. Ese día a día que construimos desde muy jóvenes y que con el pasar de los años, como tú sabes, la memoria muscular, los buenos hábitos, pues van pasando factura, a favor o en contra. Ya si son malos hábitos, pues también nos van a pasar factura. En la mayoría de los casos de personas que no saben aún, que dicen a veces mi abuela falleció y estaba ya al final loca, deliraba, decía tonterías. Así es. Probablemente fue un diagnóstico que no se llegó a hacer y probablemente tenía ya una enfermedad neurodegenerativa progresiva que hoy en día cada vez se diagnostican más. Hay 55 millones de personas en el mundo con diagnóstico de demencia. O sea que es una cifra que cuando uno lo oye, tú dices, esa es la palabra, wow. O sea, ¿qué nos están poniendo en la comida? ¿Qué tanto estrés estamos viviendo? Son los cuestionamientos que a mí como gerontóloga primero me llegan. Pero cuando uno no sabe, usted es simplemente adulto joven que nos escucha hoy, adulto mayor que está activo y que quiere seguir así, pues empezar a fomentar estos hábitos modificables de lo que más adelante sé que vamos a conversar. O sea, estamos hablando, para que tengas idea, ¿cómo entonces esos 55 millones son diagnosticados? Recuerda que tú tienes, imagino, datos de que la mayoría de la gente, como pasa con la diabetes, como pasa, ni siquiera sabe que tiene esta condición. Es correcto. Mucha gente lo ignora, o sea que la cifra debe ser muy superior. Pero también estamos viendo que las ARS, las aseguradoras, están reportando unos números bastante cercanos
por la venta que hay y muchas veces no recetada, deliberada de muchos fármacos. Tú sabes que sobre todo en culturas como la nuestra, yo digo que somos muy cálidos, somos divinos y uno habla con el primo, con el vecino de todo. Sí, así y es. dice, ¿qué tú te estás tomando? Que te ve como con ese glow y ahí va el otro a comprarlo sin saber que lo que para ti puede ser tu medicina y tu cura, para el otro puede ser un veneno y la muerte. O sea que hay que respetar esa parte también, ese criterio médico, hay que buscar la ayuda cuando sea pertinente. O sea, que interesante, porque fíjate que tú has dicho aquí tanto la perspectiva de la demencia, que es algo que es una tragedia no solo para el paciente, para todo el que vive con él incluso. Ahora bien, la pregunta con esto es, que esa persona que esté esperando, recuerda, según lo que es la parte de geriatría, tener 65, 60 años para ir a esta consulta, no. ¿Qué señales, que quizás no esté dentro del parámetro de las preguntas que tenemos preparadas, pero qué señales debe tomar en cuenta un adulto joven, ¿verdad? Joven. Que tú digas, mira, ve e interconsulta. Sí. ¿Qué señales pudieran ser? Mira, la primera, y lo estoy viendo mucho en consulta, pero lo veo con la red inmediata, con mis amistades, con familiares, que nos quedamos en blanco. No sé si te ha pasado, un día de mucha sobrecarga, tú estás hablando de un tema y de repente se te va el hilo, dice, ¿qué era lo que yo te estaba diciendo, Richard? O sea, eso es un llamado de atención porque sin duda alguna vivimos niveles sumamente altos de sobrecarga. Estamos en un día a día de multitasking, o sea, la mayoría de las personas ocupan varios roles, o son hijos de un padre que está enfermo, son esposos, son padres. Cuando tú vienes a ver, tú tienes varios roles y cada uno de ellos te demanda de un tiempo, te exige de tu compromiso, de tu presencia y además de eso de ponerle buenas vibras. Entonces, es un tema a tomar en cuenta. Anteriormente, que eso es un dato importante de decir porque para mí, en el mundo moderno que estamos viviendo, fue eso un jamaqueón. Fíjate que toda la vida el hombre ha hecho los trabajos más pesados. Sí, y la mujer físicamente, sí. Y la mujer ha llevado más desde ser ama de casa, todo esto. Anteriormente, la mujer tenía una expectativa de vida mayor, pero sana. Fíjate, los porcentajes eran sanos. Adultos mayores sanos de 74 a 78 años los hombres y las mujeres de 78 a 86 años. Hoy en día, esto se está revirtiendo. Hoy en día el 5,4% de esos 55 millones de personas son hombres y el 8,1% en su mayoría mujeres. ¿Es mayor? Ya sí, es mucho mayor el de las mujeres, sí, es más de un 30%. Así es. O sea, es impactante. Entonces, vuelvo y te digo, la pregunta que hicimos al inicio, porque lo voy dejando y lo digo varias veces en las entrevistas, como para uno hacer un autoanálisis y uno decir, Silvia, Richard, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos cambiado del pasado con ahora? Se supone que ahora tenemos más tecnología, más máquinas para diagnósticos en medicina, unos mejores fármacos. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué hemos cambiado? Es curioso y interesante porque a veces uno traspola esto, en el caso de nosotros como especialistas que vemos pacientes, a ver en el paciente, pero tú has dicho algo que es real. El entorno nuestro, eso que te acaba de decir, esa persona que te dice, ¿de qué estábamos hablando, Richard? O esa persona, o sea, ¿quién no ve eso? O sea, si tú analizas mentalmente 10 amigos o los últimos 3 encuentros, te das cuenta de que la sobrecarga que está teniendo. Y ya esto es un indicador de un posible aceleramiento de esa edad. Totalmente. Okay. El llevar niveles altamente estresantes, la sobrecarga emocional, discutir. Yo digo, señores, lo que usted no pueda resolver, deléguelo, entréguelo como un paquetito. Porque la verdad es que muchas veces tú tienes la intención de tener un buen día, de tener una vida saludable, pero uno mismo se pone cargas que no tiene. Sí, así es. Entonces hay que aprender a delegar cuando es el momento. Usted tiene que tener, como digo yo, su palabra clave de ya estamos entrando en el llamado de atención de que hay que tomar una acción. Tenemos tiempo para todo, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Hay un ejercicio en psicología que es bellísimo, que lo podemos hacer ahora, de hecho, interactivo, que tú dices, mencióname las 3 personas más importantes en tu vida. Menciónamelas, Richard. Vamos a hacerlo contigo. Las 3 personas más importantes en tu vida. Milagros, Richard y Ricardo, por ejemplo. Muy bien, te mencionaste. Pero la mayoría de la gente nunca se menciona. ¿Nunca se mencionan? No. En un 96%
De 100 personas que tú le haces este ejercicio, 96 te dicen 3 nombres o 5 nombres. A veces lo hacen con más personas. Y lo ideal es que la persona se automencione. Pero claro, para mí lo más importante debe ser yo. Si tú no estás bien, no va a estar bien ni tu mujer, ni tu hijo, ni tus pacientes. O sea, todo el que depende de ti te necesita bien. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que nos debemos de hacer hoy. ¿En qué lugar yo estoy y para qué estoy sacando el tiempo para mí? Porque la mayoría de estas situaciones viene por una sobrecarga emocional y por un tema de mal manejo y de cuidado a nuestro cuerpo. No porque me dio esta enfermedad, porque me contagié, porque lo traigo como herencia, como genética. Claro. En la mayoría de los casos es por malos hábitos de vida, malos hábitos modificables. Mira, para llevar el hilo de lo que cuentas, por ejemplo, estamos hablando de que así como decíamos hace un rato, que las personas se automedican. Sí, totalmente. Las personas se autodiagnostican. O sea, es una cosa increíble, lo veo en la parte de prevención, en la parte de nutrición. Tú lo ves, me imagino la cantidad de pacientes que te llegan con un kit de suplementos, un kit y muchos de ellos automedicados. El punto es ese, porque también ahora hay un terror globalizado y no sé si viste el anuncio de la OMS, me imagino que sí, que para el 2050 se dice que el principal problema de salud va a ser el uso de antibióticos y de farmacología. O sea, existen alternativas dentro de la gerontología de opciones no farmacológicas que se puedan tratar esto con evidencia. 1000%, excelente pregunta. Vi lo de la OMS y me encantó porque digo, señores, tiene que haber un impacto para tú tener la motivación, porque a veces uno predica y habla y educa en estos temas, pero uno llega a un porcentaje muy pequeñito. Sí, es lamentable, pero es la realidad. Mira, lo primero yo te diría que creo muchísimo en todo lo que es no farmacológico, porque en muchos casos la farmacología, que ha salvado muchas vidas, es inexorable, pero en muchos otros es como tú dices, en vez de arreglar, daña algo. Así es. Y los antibióticos son un excelente ejemplo porque muchas veces maltratan mucho todo lo que es nuestra microbiota, nuestra flora intestinal, y por ahí se desencadena un problema con la pared intestinal y eso llega hasta la parte cerebral. Así es. O sea, la gente habla de el pequeño intestino, como le llamamos, ese gut health, esa salud de ese intestino es importantísimo porque es donde sintetizamos los neurotransmisores. Eso es ciencia. Exacto. O sea que mientras tú lleves tu comida primaria y secundaria a este tracto, todo también lo que nos decimos en voz alta, eso lo digerimos igualito que un alimento. Por eso hablo de alimentación primaria, que es ese alimento intangible, y ya la secundaria, que es todo lo que entra por boca. Y es importantísimo hacer conciencia de que los hábitos saludables de toda una vida, pero sobre todo los de tus últimos 3 años, van a pasarte factura en ese día a día y en ese futuro. Desde el insomnio, desde los cólicos, desde las hinchazones, desde la pérdida del hilo de lo que vamos hablando. Todo eso tiene mucho que ver. Yo me formé en trofología, además de la gerontología, para tener un mayor conocimiento de los suplementos y de algunos alimentos que son súper poderosos, que funcionan. A ver, porque mucha gente dice, pero ¿por qué ella estudió eso? Sí. Bueno, parte de la terapia es la alimentación. Sí, la alimentación. Tú sabes que yo hice también Nutrition Science y la parte de nutrición para el cerebro. O sea, señores, no se trata tanto de estar flaco, fit y con cuadritos. No viene por añadidura, yo lo digo mucho. Vamos a estar roca y lindísimos, pero sobre todo con un cerebro joven, desinflamado, activo, sin importar la edad. La edad calendario muchas veces es un número, es edad cronológica. Tú ves adultos mayores en sus 75, 85 años que están activos, que van a una peña. Yo tengo maratonistas de 75 años. De 75 sí. años. Una locura. Comparto mucho en las redes. Cada vez que veo un abuelito así que está bien, en salud, que se ve físicamente activo, lo comparto y lo digo, óyeme, si él puede, usted puede. Entonces, es importante saber que eso es la cosecha de esa siembra que usted ha hecho el día de ayer y el de hoy. El que más importa es el de hoy porque yo digo, nadie está a destiempo. Estamos todos a tiempo. Y que muchos alimentos, que era con el hilo que iba con la trofología, suplen lo que muchos suplementos. Claro. Pero, valga la redundancia, hay suplementos que es inexorable, es inevitable, los tienes que consumir porque si no necesitarías un camión de esos alimentos. Eso sí, lo hemos hablado siempre. Y no llega el porcentaje, es correcto. Y claro, con el pasar de los años y con la historia clínica de cada individuo, pues tú ves que es lo correcto.
vuelvo y digo, no todo lo que le viene bien al otro o al vecino le va a venir bien a usted. Eso es bioindividualidad. Es que ahí vamos, con eso, el tema de la evaluación directa con el paciente, que es lo que sí se llama hoy medicina de precisión. O sea, tú debes, en base al diagnóstico individual, tratar. ¿Con qué herramientas cuenta la gerontología, herramientas terapéuticas para detectar temas, por ejemplo, cognitivos? ¿Cuáles serían las herramientas que se utilizan? Sí, mira, lo primero es una evaluación gerontológica, neuropsicológica, cognitiva. Tiene muchos nombres de acuerdo a los tipos de pruebas que tú utilizas. En la consulta yo creé y registré mi propio método de evaluación. Como nosotros somos pioneros, soy la primera gerontóloga dominicana y nos costó mucho abrir camino, educar en estos temas. Me encanta, me apasiona. Pero como nos costó mucho, yo también me encargué de esa parte legal de registrar pues la prueba con la que estamos trabajando, porque cada quien tiene su sello y su marca. El American College, por ejemplo, hace muchas revisiones en todo lo que son los suplementos. Ahora se habla mucho del magnesio letreonato y del PS, el fosfatidilcerin, para hasta regenerar vellosidad celular. O sea, es una cosa que suena rocket science, pero que al final del día es una realidad. Pues en esta entrevista nosotros tenemos 3 aspectos importantes a evaluar. No es doloroso, es totalmente conversando con el paciente y con su red de apoyo inmediata, que puede ser un familiar, un cuidador, porque muchas veces los cuidadores no son familiares directos. ¿Se entrena el cuidador? Se entrena el cuidador. Yo ofrezco entrenamientos grupales e individuales. Si tú quieres un entrenamiento para tus padres que sea con estas características, eso lo ofrecemos. Pero si es ya algo de una persona que me dice, mira Silvia, yo tengo 15 años siendo enfermera y me quiero dedicar ahora a los adultos mayores, pues hacemos unos cursos que están acreditados, algunos por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, donde hacemos esa formación para que sea coherente el trato y el manejo con el adulto mayor y la experiencia de esta persona que lo está realizando. Entonces, en esta entrevista, esos cuidadores o familiares o red de apoyo inmediata, como me encanta llamarle, nos completan 2 formularios, porque la impresión que muchas veces tiene el paciente de sí mismo no es la que ve la familia. Te puede decir, mi padre deprimido, no es la persona que solía ser antes, y tú vas y le preguntas al señor, ¿cómo se siente? Como, yo estoy como un trinquete, yo estoy bien. Y usted era así hace unos años, si usted recuerda, hace 5 o 10 años atrás, mejor que hace 10 años. Entonces tú dices, no va la realidad de lo que ve el familiar con lo que ve el paciente. Entonces siempre se evalúa un poquito al familiar como una retroalimentación y con el paciente pues vemos cómo funcionan todas sus tareas cognitivas cerebrales. Cognitivo viene del conocimiento, le hace memoria, orientación en tiempo, espacio y persona, lenguaje, cálculo, abstracción, razonamientos. Es bellísimo el cerebro, señores. Esa azotea, mira, hay que cuidarla, pero es tan bonita de evaluar, de entrenar, de rehabilitar. ¿Qué pasa? Antes se creía que todo lo que era neurodegenerativo era progresivo, es decir, que cuando había un daño a nivel cerebral, esa caída iba en picada y no había nada que hacer. Hoy en día, con muchos estudios de universidades tan acreditadas como Yale, como Stanford, que fue donde hice lo de la nutrición para el cerebro, como Harvard, o sea, universidades que todos conocemos y que son parámetros para todos nosotros. Se habla muchísimo de que ese apoyo que tenemos en el día a día de esa familia es fundamental. La parte de socializar es fundamental. La parte de interactuar, de creer en algo, de alimentar el espíritu es fundamental. Entonces, en nuestras evaluaciones vemos, primero, cognitivamente, cómo está ese paciente, o sea, en sus tareas del día a día, del razonamiento. Cuando entramos al colegio, empezamos a aprender. Cuando hay ya 2 vías normales de hacerlo, que es un envejecimiento normal de la edad, al que vamos todos, y ya hay otro que es patológico, es cuando vemos que la persona está con esos lapsus de olvidos, que está más lenta. Ese es otro llamado de atención. Cuando hay un letargo, cuando hay muchos, ¿qué fue lo que yo te dije? ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde dejé los lentes? Poner objetos en lugares inadecuados, un cepillo de dientes en la nevera. Exacto. Olvidar cosas tan cotidianas como abotonarte, como una receta de cocina que pueden hacer nuestras madres, nuestras abuelitas, que olviden un paso a paso de algo que ha hecho 30 años, es un llamado de atención. Ese sería, disculpa, una de las medidas que se le muestra al cuidador. Mira, cuando tú vas a estas señales,
Y algún test que tú utilices dentro del consultorio quizás, que facilite estas cosas. ¿Podría mencionar alguno? Sí, claro. Tenemos el síndrome de sobrecarga del cuidador. Hay una escala. Esa escala se llama así mismo, escala para el síndrome de sobrecarga del cuidador. Y ese síndrome no es más que lo que llamamos burnout. Es cuando estamos quemados. Uh-huh. No hay otra palabra a decirlo, de que tú tienes todos tus frentes y además una persona que te importa, que es parte crucial de tu vida, uh-huh, que está haciendo pues esa picada. Y como decíamos anteriormente, que no cerré ese tema, esa recuperación espontánea todavía existe de un 8 a un 30%. Es decir, que post-evaluación, yo te puedo decir a ti, mira Richard, dentro de los aspectos cognitivos, que es la primera parte que evaluamos, tú estás en el lenguaje y en la abstracción, porque cada lóbulo, cada área del cerebro trabaja una parte, claro, y puede, y es lo más común, que el deterioro sea frontotemporal, o sea, cambia la parte del habla, del lenguaje. El área de Broca está afectada. Es correcto. Hay afasias, que es la incapacidad de que tú veas una palabra en tu mente, pero no la puedes decir. Y en vez de tú decir el reloj, tú dices el S, el de la hora, el que está en mi mesita de noche. Y como nos comunicamos, tendemos a disminuirlo y a obviarlo, porque tú dices, bueno, él se está comunicando igual, pero ya eso es también un llamado de atención si hay una afasia. La otra parte que suele estar en el 90% de los casos que ya tienen un diagnóstico de deterioro cognitivo moderado a severo o ya de una demencia, es el tema de la memoria reciente, la de corto plazo, la inmediata, la de ahora. Todo eso que dijimos son los nombres formales y científicos, uh-huh, pero para que usted que nos está viendo lo entienda, es tarea de recuerdo, reconocimiento, repetición y almacenaje de la información de ahora. O sea que partiendo de ahí, disculpe, entonces la predicción, porque me imagino que ves esos números y dices, mira, si esto sigue así, puede pasar esto. Correcto. O la terapia es esta para que estas cosas mejoren. Porque no quiero dejar pasar que dijiste que hasta en un 30%, corrígeme si no, puede haber recuperación. Pudiera revertirlo con la intervención. Porque ¿sí? Recuerda que también se estila que, no, si no es con fármacos, no. ¿Te ha dicho eso? Vuelvo y por te eso la digo, importancia, por eso hice el freno ahí para... Es un buen freno. Me encantó ese freno porque fíjate, todavía la gerontología es una ciencia moderna y muy joven. No, claro. En la promoción nuestra, no me voy a tirar al medio, pero la gerontología tenía apenas 14 años de haber iniciado. Yo estudié en la USAL, en la Universidad de Salamanca, en Salamanca, España. ¿Que fuiste docente allí? También. O sea, bueno, que sepan que se ha ido más allá. Normalmente un especialista de responsable está haciendo lo que estás haciendo. Quería felicitarte, Silvia, de registrar un nombre, educar, o sea, darle el nombre a la especialidad. Eso es algo que cuesta un trabajo, señores. A mí me costó, me tocó con la parte de nutriología. Incluso hacer que los periodistas mencionaran bien nutriólogo, para que tengan ustedes. Y tú estás en ese proceso justamente ahora. Yo estoy en ese proceso y ha sido con altas y bajas, como todo, pero ha sido maravilloso. Yo no cambiaría nada de este bella, camino. Una carrera bellísima. Es precioso y muchas veces un paciente te dice despidiéndote, yo estoy bien, gracias a Dios y a usted. Y eso, señores, miren. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Pero estamos hablando, Silvia, disculpa, de que hablamos ya del adulto joven mayor, ¿verdad? Sí. Y el adulto mayor. ¿El test es el mismo? ¿O hay diferentes? No, hay diferentes. Sí. Los que llamamos los score precoces, porque claro, antes se entendía que no existía un diagnóstico, y tuve un caso muy triste y lo voy a mencionar, que no existían los diagnósticos en adultos jóvenes. Yo tuve una chica de 42 años que va a mi consultorio y me dice, a mí todo se me olvida, yo tengo que anotar todo y andar quitando post-it en la cartera, voy poniendo mi día a día. Mi esposo me dice, pero mi amor, es en serio, eso tú y yo ya lo hemos hablado 4 veces en el día de hoy. Y ella va muy preocupada y me dice, yo fui a mi neurólogo, su médico neurólogo le dice, eso no es Alzheimer, el Alzheimer no existe en esta edad. O sea que de tajo, me apenó mucho cuando ella me hizo el comentario porque han habido casos de Alzheimer en niños. Tenemos los primeros diagnósticos en niños y en adolescentes. Sí. Y ahí te voy a compartir. Es reciente, pero también vuelvo y te digo, el casco que utilizamos para post-evaluación, después que yo tengo esos valores cuantitativos, yo veo, wow, Richard, la memoria, a pesar de tú ser un adulto joven, está en un 48%, es muy bajo. Lo normal es un percentil. Para decir promedio, hay un exceso de sobrecarga entre 78 y 82. Eso es lo normal. Ya, eso es lo normal. Considerando que no todo el mundo envejece igual.
Pero hay muchas personas que están en sus 95, en sus 100, y hay otras que lamentablemente están muy por debajo de la media. Y ahí tú empiezas a ver desde deficiencia de vitaminas y minerales. Vuelvo y hago hincapié, y ahorita quiero que hablemos en la nutrición, señores, como digo yo, sin pelos ni señales, sin temor a que usted sepa que como en todo en la vida hay restricciones. Hay alimentos que no están permitidos, así como todo el mundo sabe. En la diabetes, no azúcar. Todos sabemos, hay un tema de... Intolerancia a la lactosa. Intolerancia a la lactosa, no exactamente. También, cuando tenemos anemia, aumentar el consumo de hierro. O sea, lo mismo aplica para su cerebro. Ese también es otro tema que a veces batallamos con otros profesionales de salud, que le dicen, no hay una dieta para el cerebro. Y después que usted se peló la pestaña estudiando en Stanford, señora, hasta las 2 de la mañana, la realidad es que sí hay una dieta y un protocolo para el cerebro que funciona en cualquier edad, adulto joven o adulto mayor. Las pruebas de mediciones, que fue tu pregunta, siempre nos desviamos porque este es un mundo maravilloso. No, tranquila, que está importante todo, ¿no? Esa es la realidad. Las pruebas de medición en adultos jóvenes son un poquito más severas. Lo que le pueden preguntar a un adulto mayor, recordamos que en el mundo entero es 65 años en adelante, pero en poblaciones subdesarrolladas como la nuestra es 60 años en adelante. Entonces, igual, adulto joven es de los 27 a los 59 años. En nuestra población. En poblaciones más desarrolladas, desde los 30 a los 64. Excelente. Entonces, teniendo en cuenta que ya en la segunda década, que somos unos muchachitos, cambia la mente, empieza su declive. En los 40, que estamos mejor que nunca, empieza el cambio ya del órgano. Ese cerebro empieza a achicarse un poquito, a oxigenar distinto. O sea, son cambios clínicos y físicos, pero que van a desempeñar el funcionamiento suyo, aún usted se vea muy bien por fuera. O sea, la salud empieza desde dentro hacia afuera. O sea, que el parámetro, disculpa, sí le diría que es a partir de los 40 para que pueda haber un adulto mayor joven. O sea, a partir de los 40 pudiera ser. A partir de los 20 y tantos, yo te diría que de 25 a 27 hay un cambio. Pero ya después que llegamos al cuarto piso, a los 40, sí, la realidad es que todo cuesta un poquito más. Tú mismo lo debes de ver con tu paciente con sobrepeso. Antes, señores, uno hacía la dieta de los 3 días y se le pegaba el estómago de la espalda. Ahora tú tienes 3 semanas y ves que bajó 3 meses muchas veces el porcentaje de grasa un 1% y tus rayos. O sea, realmente todo cuesta más. Pero ¿cuál es la clave del éxito? La constancia. Eso es como el PIB, 3.14. O sea, es ser constante y coherente con lo que usted se pueda comprometer, porque tampoco creo en caer en amarillismos ni en someterte a un estrés para ganar salud. En realidad lo vas a estar saboteando, porque y ese estrés lo hace perder. Eso que tú comentas del sabotaje, ¿qué es autosabotaje? Autosabotaje. La mayoría de los casos. ¿Sabes que hay un tema con esto? Y es, una cosa es el paciente que llegó a Silvia. Pero hay una realidad en un país como el nuestro. Y yo creo, y corrígeme si no, que no solo República Dominicana, sino de la región, Centroamérica, Caribe, ¿no? Correcto. Yo decía, somos un país subdesarrollado. Según tu punto de vista, que tienes un buen tiempo trabajando en esto, ¿cómo tú vas a la República Dominicana hacia lo que es el envejeciente? O sea, hablándolo puramente, ¿tiene un espacio? ¿Realmente nos resta mucho? ¿Es una asignatura pendiente? Sí. Mira, y aquí voy a ser muy honesta y sin ánimo de politizar nada. Aquí hay instituciones que funcionan muy bien, pero estamos hablando que es, vamos a decir, una necesidad muy grande y estamos empezando a suplir lo más mínimo. Tenemos instituciones como el CONAPE, voy a mencionarlo, que trabaja desde proveer hasta los alimentos más básicos y eso es un punto de iniciar. Pero tú estás hablando de un porcentaje todavía muy pequeñito de la población. Pero no había nada antes. No había nada antes, o sea que vamos bien, es lo que te digo. Por eso digo sin ánimo de politizar, porque en los últimos años, yo como gerontóloga puedo dar fe y testimonio de que hemos mejorado grandemente. Sí. El plan Supérate, que ayuda a las personas que tienen la tarjeta del programa Solidaridad y le dan otros beneficios añadidos. Tú tienes que ayudar a ese adulto mayor porque son personas que muchas veces tienen una larga vida, gracias a Dios, porque eso es una bendición. Al final del día nunca vamos a saber qué tantos años vamos a tener. Y lo que uno espera es llegar con calidad de vida y bienestar psicológico, activos, disfrutando y coherentes con nuestra mente en buen estado. Pero la realidad es que si usted llega a muy mayor y se jubiló a tiempo,
no está productivo, muchas personas a veces no tienen hijos ni familiares cercanos, ¿de qué se va a valer? Ese retiro, esa jubilación no alcanza más. Con el pasar de los años todo aumenta. Totalmente. Todo va mucho más costoso. Entonces, son personas que a veces no tienen ni para sus medicamentos. Entonces, sí te digo, hay mucho trabajo por hacer. Yo todos los años digo, me voy a poner de meta y hacemos una campaña con el consultorio para la parte de la población menos privilegiada, las personas que no pueden llegar a nuestro consultorio, porque hay que decir la verdad, uno ve un porcentaje también muy pequeñito, es una burbuja. Entonces, hacemos una campaña de educación, hemos hecho desde brochures, desde libritos encartados en periódicos, que hablan de cosas que usted puede hacer desde su hogar gratis para envejecer mejor, para ahorrar, para todo. O sea, educamos en todos los temas pertinentes a la adultez mayor. O sea, a después que usted pasa esa sexta década. Y tú plantando esa semillita, pues va ayudando a un colectivo. Pero la realidad es que a nivel gubernamental todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Comparado con otros países, pienso que vamos bien. Déjame decirte, tenemos a favor la personalidad. Los dominicanos somos personas alegres, positivas. Sí. Se ha hecho en estudios, se ha demostrado. Usted puede tener una precariedad, una situación difícil y a veces ve esa pequeña parte positiva o bien que le está yendo en la vida y eso hace la diferencia en la salud mental. Y hoy en día, que estaba infravalorada, con la pandemia hicimos más conciencia de que la salud mental es tan importante como la física. No da un llamado de una fiebre tangible que tú puedas tocar y ver, pero cuando usted ve que su nivel de energía, usted está en buena condición física, está bajando, también busque ayuda. Fíjate que tú has hablado ya de terapias nutricionales, no farmacológicas, que tenemos ya herramientas terapéuticas que incluso con test una persona pueda saber hasta en el estado que se encuentra y no. Te hago esta aclaración en esto porque, por ejemplo, ¿qué es lo que tú detectas ya fisiológicamente con las analíticas que mandas a hacer? Que tú pudieras decir, mira, Richard, en el ámbito nutricional, normalmente estos valores están bajos. ¿Se ha podido correlacionar eso con...? Sí. Mira, a nivel de vitaminas, la vitamina B12 es un indicador importantísimo, la vitamina E. A nivel de el perfil lipídico, tú sabes que después de unos años, aunque usted se cuide y lleva la dieta de toda la vida, aunque sea buena y favorable, que siempre que hablamos de dieta hablamos de balance y de equilibrio. Esas dietas drásticas de usted eliminar 500 calorías y solo proteína, no está bien. Puede funcionar en un periodo muy corto para una meta muy cortita y no en todas las personas. Pero la realidad es que el balance es la clave del éxito. Y algo muy importante de ver también son las hormonas. En cada década, en hombres y mujeres, hay cambios. Y hay cambios que usted le pueden desde lo más, vamos a decir, el deseo sexual que nunca muere. Y en hombres tú ves que hombres entre los 40, los 50, los 60 años, que son sus mejores décadas, de los 40 a los 60, el hombre está en su mejor punto. Puede haber un tema con la testosterona, por ejemplo. He visto muchos casos. Y eso cambia. Ha visto muchos casos y de gente muy joven. Y eso cambia todo. Ha aumentado en nuestro país, creo que el último reporte era un 26% mayor los diagnósticos de sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. Que ese tema número 1 en tu consulta, Richard. Así es. Pero yo ahí también trato siempre de crear esa conciencia de lo importante que es la alimentación, la suplementación y el ejercicio físico de fuerza y resistencia para esto. Porque también a la mayoría de los pacientes tú le preguntas, ¿usted hace ejercicio? Yo camino. Sí, exacto. Ahí no tenemos que reír, señores. Está muy bien caminar, pero eso está aquí, cardiovascular. Recuérdese que esta azotea y que nuestros pies, que son el sustento, necesitan coordinación, fuerza y resistencia. Usted tiene y equilibrio. Usted tiene una caída y eso es fragilidad por todos lados. Usted se va a parar de una silla de mayor y si no tiene fuerza no lo logra. Puede. Se va a atar un cordón, tampoco puede. Entonces es importante ir a la raíz de la simpleza de eso. Que pierdo el equilibrio, hago mi ejercicio atrás de una silla, agarradito. Son funcionales. Sentadilla, que están relacionadas a los centenarios. Que es algo muy estructurado. No. Lo que tiene que hacer ejercicio es para la vida. Correcto. Para funcionar. Para funcionar, exactamente. Y el estudio, que no quiero dejar de mencionar, lo que es como el Dios donde seguimos todo lo que amamos el cerebro y lo estudiamos, es FINGERS, el Finnish Geriatrics Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability.
Eso, señores, que hace uno oírse más inteligente. Ese estudio tan divino que surgió en Finlandia en un inicio con Mia Kivipelto, que fue una geriatra muy distinguida y que lo siguió por décadas, hablaba de fingers como los deditos, de 5 cambios en los hábitos modificables. No importa la edad, tu clave del éxito se reduce a la constancia en estos 5, vamos a decir... parámetros, digamos, ¿no? Parámetros y vamos a decir salud que tenemos al alcance de nuestras manos desde muy jóvenes. Los que nos están escuchando, empiecen hoy, que el momento es hoy. Lo primero es la alimentación. Y ahí, como dije ahorita, te digo, hay 3 grupos lamentablemente prohibidos, que son los lácteos, son altamente procesados. Todo lo que viene en paquete, en fundita, en latita, elimínelo. Lo que le da la tierra, lo natural que viene, una fruta, verduras, hortalizas, granos o legumbres, cereales como el arroz, que son libres de gluten. El segundo grupo, el gluten tan controvertido, pero para el cerebro. Es una proteína que está presente en el trigo, la cebada y el centeno, que cuando entra en tu cuerpo genera una inflamación porque se adhiere. Se adhiere al cuerpo. Y esa adherencia, el primero que dice es mía, es el cerebro. Entonces, si ya usted tiene una predisposición a la inflamación, cuando ese cerebro dura un tiempo inflamado, se detona esa patología, esa enfermedad. El tercer grupo es el azúcar. Sabemos que son calorías vacías, ahí no abundo mucho, pero es buena. Sí, hay alternativas. Hay azúcares de planta que son de índice glicémico cero, como la stevia, la de coco, la de dátiles, el monk fruit o fruto del monje. También. Que funcionan. Busque siempre calidad. Vean sus ingredientes, que eso sea lo que tenga adentro. Porque hay muchas marcas comerciales que añaden, lo mezclan con aspartamo o con azúcares alcoholados. O colorantes que son prohibidos. Exactamente. Y ya entonces estás reparando algo, pero estás dañando otra cosa. Entonces, eso es importante. Lo segundo de los deditos es el ejercicio físico. Y como dijimos ahorita, la Organización Mundial de la Salud te dice que con 150 minutos a la semana tú estás cubierto. ¿Quién no tiene ese tiempo para una de sus 3 personas más importantes en su vida? Es media hora diaria. Es media horita diaria. 24 horas, media hora. Y hay muchas opciones, como decía el doctor Marín, de hacerlo desde casa, de que sea funcional atrás de tu silla y tu persona y tus 30 minutos. Yo coloco muchas rutinas en las redes sociales de cosas que podemos hacer desde casa para incentivar a eso mismo. A que no todos tenemos quizá el alcance a ir a un gimnasio, puedes empezar de casa porque es mejor algo menos drástico que no hacer nada. Así es. El tercer dedito, el monitoreo de los factores de riesgo. Entendemos que porque el olvido de memoria o porque los primeros signos se ven a veces después de 5 o 6 años del desarrollo de esa enfermedad, porque pasa silente, no nos va a afectar en el resto de nuestro cuerpo. Pero tener en cuenta que usted puede vivir con una demencia por décadas. Sí. Y va a estar llevando una vida rutinaria, pero no le va a afectar físicamente. Pero un tema de hipercolesterolemia, un tema de azúcar elevado, prediabetes o diabetes, sí le puede llevar su vida. Así que es muy pertinente ir a sus visitas médicas cada 3 meses, en casos especiales si es antes. Y anualmente hacer por lo menos una revisión anual completa. ¿Una revisión general? Sí, en la mayoría de los casos cada 6 meses. Y tener en cuenta el tema del sueño. El cuarto dedito es el sueño. Y la gente va al sueño, porque cuando dormimos descansamos. Yo duermo, te dice así. Sí, yo duermo. Exacto. Me levanto, chévere. Tú, chévere. ¿Qué parámetro en la evaluación? Pones chévere. ¿Qué parámetro será ese? Más o menos 40, 60. No, señores, eso es sentido común, que si usted duerme, va a cargar esas baterías y va a tener energía. Pero ¿qué pasa mientras usted duerme? Su cerebro sigue trabajando, se sintetizan las proteínas, se nivelan los niveles hormonales perfectamente. Entonces el sueño es una necesidad y es el anti-aging número 1. Claro, sí. Es donde reparas en el sueño. Y en cada década hay una necesidad de horas de sueño. Yo digo que después de que pasamos el 4º piso, estamos entre 7 y 8 horas. Que si usted llega a 9, pues bueno, es una ventaja, porque dormir de más no está mal. Claro, si es un exceso ya muy drástico, sí. Pero dormir 1 horita de más es hasta un buen beneficio. Eso que uno hace los fines de semana, que dice, no me tengo que levantar al trabajo, me quedo en la cama hasta las 7:30, 8. Fabuloso. Eso le va a venir muy bien. El último dedito, que es
el que a mí más me apasiona, porque es el que hago en el 80% de mi rutina diaria, es los ejercicios para el cerebro. El cerebro es un órgano sumamente perezoso y vago. Se entrena entonces como ir a un gimnasio. Se entrena igualito que ir a un gimnasio. Y si usted se lo quiere imaginar, yo me lo imagino a veces como en un cheilón, tomando sol y con un traguito en la mano. El cerebro. Sí, el cerebro es así. Él es hermoso, pero él es así. Entonces, si usted no lo ala y le dice, ven, vamos a aprender a usar este control. Usted puede hacer eso con sus padres. Ahora los televisores, antes los controles tenían 4 botones. Ahora tienen 400 y cuidado. Aprender un idioma, un juego de mesa en familia. Desde eso hasta, claro, lo que hacemos en consulta, que post-evaluación, después de ver cómo están sus habilidades cognitivas, utilizamos herramientas específicas para cada lóbulo. Tenemos desde los cascos de onda, los cascos de luz infrarroja que te hablaba anteriormente, que se han comprobado que regeneran la vellosidad celular, que hacen también un buen impacto a nivel conductual. Muchas veces esa pérdida de memoria, sí, muy interesante, desencadena depresiones o trastornos de ansiedad. Cambia lo que es su parte afectivo-emocional, para que se entienda, y su parte conductual. Y tú dices, wow, el viejo ya no es el mismo de siempre. Estoy notando que tal y tal cosa. Ese tal y tal cosa, esa coletilla, probablemente es consecuencia de eso, de un proceso patológico que está en curso, un humor deprimido, una depresión establecida, un trastorno de ansiedad, un proceso de apatía, no socialización, nos aislamos, nos retraímos socialmente, queremos estar todo el tiempo en casa, apenas recibir la visita con la que uno tiene menos poses, la familia directa, sí, hijos y nietos. Está bueno, son las poses. Sí, lo de las poses, sí. Yo lo digo mucho, en la vida hay que fluir, señores, pero hacerlo con gracia y desde la ciencia, para que eso nos dé un beneficio, porque no es por el gusto, es para sacar un partido y un beneficio y obtener las dos cosas que no podemos ir a comprar a la farmacia ni al súper, ni siquiera un consultorio médico, que es bienestar psicológico y calidad de vida. No, usted es su primer proveedor. Fíjate que tú has hecho 5 puntos y podemos remunerar la nutrición, actividad física, el tema de los chequeos médicos, el sueño y no menos importante que ya hay terapias para esto. Yo agregaría un sexto que es socializar. Correcto. A partir del tema de que viste el estudio de la felicidad que habla del impacto que tiene, ¿no? Me lo quitaste de la boca, porque yo digo, yo le agrego 2 al Fingers, a esos 5 deditos que están comprobados en ciencia y en el mundo entero, porque es un estudio que quiero mencionar, muy oronda y orgullosa, que ya lo estamos llevando en nuestro país hace 2 años. Estamos en el segundo año de Fingers, auspiciado por la Asociación Norteamericana de Alzheimer, en 14 países subdesarrollados y con menos recursos, como el nuestro. La sede es la Universidad UNFU, que nos da el espacio, y ahí yo estoy como líder en intervención cognitiva. De esas 5, ese dedito del cerebro es mi responsabilidad con un equipo maravilloso que trabajo, y ha sido muy bueno ver también esos números, Richard, porque uno a veces creería que las personas menos privilegiadas, porque quizá no tuvieron acceso a estudios superiores, a hacer una especialidad, ir a la universidad, mucho tanto más, hacer maestrías, doctorados, que hoy en día cada vez los dominicanos y dominicanas nos superamos más. Es verdad. Estamos muy bien colocados a nivel mundial. Pero es que, disculpa, tú estás diciendo algo que debe estar en toda consulta. Sí. La herramienta Finger debería estar no en tu consulta, no, incluso en la consulta de medicina familiar, porque tú tienes un adulto mayor enfrente que independientemente haya ido a mi consulta por un tema de medicina interna o de nutrición, eso hasta en pasillo se llena. Correcto. Entonces, mira, y yo puedo tabular eso, subirlo. Es un beneficio para cualquier médico de cabecera. De intervención. Mira qué interesante eso. Mira, tus fármacos, tus suplementos, tus consejos irían mejor de mano de la orientación. Correcto, Uno no le es competencia a ningún colega, a ningún otro sector médico. Al revés, cuando se trabaja en equipo es que se logra realmente el 100%. Pero yo agrego esos 2 que, como tú decías, es la parte de socializar. Somos entes meramente sociables y es una necesidad, señores. O desahogarnos, como decimos, el chismecito, que no es bueno pero entretiene. O tú poder contar, hacer empatía, ese contacto físico, un abracito, un que tú le cuentes, amiga, me está pasando esto, y la amiga te diga, a mí también, hace 3 meses. Entonces ya es un tema de que tú tienes... Sí, la empatía, señores, se ha perdido en el mundo. Se ha perdido, es verdad. Y lo séptimo que yo te diría, lo segundo que yo agrego,
es alimentar el espíritu, sea cual sea su religión. Eso no tiene que ver con religión. La meditación entra ahí. La meditación, las respiraciones. A veces no nos damos cuenta que el único diagnóstico que necesitamos es usted no sabe respirar. Pues a mí me lo dijeron un día. Usted se ahoga hablando. Usted se ahoga hablando. Yo cuando chiquita era campeona de nado. De aquí de República Dominicana nadé en muchas competiciones, en categorías muy infantiles. ¿No? Después no lo seguí haciendo. Pero uno de mis trucos, a mí me decía a veces mi profesor, ¿y cómo que tú haces para ganar todo el tiempo? Que yo no respiraba. Pero yo llegaba a ese cruce de piscina así. Moradita. En la pared allá, exacto. Y desde ahí yo siento que yo dañé mi respiración. A mí me ha costado hacer ejercicios y trabajarlo. Igual usted también lo puede hacer. Tengo un video buenísimo colocado en las redes de cómo respirar y de cómo hacerlo terapéuticamente. Wow, ejercicios increíble. También para la ansiedad, para controlar cada día. Señores, tenemos muchos frentes y es normal que alguno te sature. Nuestros abuelos, no hagas eso, respira. Te decían, cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. O sea, que eso no es de ahora. Fíjate cómo esa longevidad sabia nos llevaba. Esto ha sido, esta intervención ha sido increíble, de verdad. Silvia, esto ha sido más de lo que esperaba, te cuento. Pues me porque hay herramientas que incluso yo he descubierto contigo aquí que me auno a lo que están haciendo para ser parte de reporte. De eso, y sé que muchos colegas van a ir interesados. Señores, esta herramienta existe. Yo creo también, Silvia, que estamos en uno de los mejores momentos en República Dominicana de muchos especialistas que también, como bien decía, nosotros tenemos mucha gente con doctorado, con maestría, que me incluyo, con la parte, por ejemplo, de enseñanza. Tanto Silvia como yo hemos sido docentes por mucho tiempo. Y es el afán de estos medios, que ustedes tengan una información desinteresada, pero que entiendan. Yo tengo un eslogan que es que la felicidad, la salud y la educación es personal. Correcto. Eso no se delega. No se delega. Y quería de verdad darte las gracias por estar aquí. Y si tienes algún mensaje que dar a esa población que nos sigue con respecto a lo que es esta hermosa especialidad que estás llevando. El mío es envejecer, señores, es vivir. Abrace lo bueno y lo malo hágase cargo. Eso es así porque es un don llegar a mayor. Y sobre todo si usted cuenta con alguien al lado suyo para compartir esa etapa tan bella de la vida, pues con más fe. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes de verdad por estar con nosotros en este capítulo de Cuídate y Vive de NUMED. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Amén.